estar más que nada amigos y eso, pero últimamente no lo había podido hacer. Como perdí la costumbre y es bueno volver a estar con hermanos de la misma iglesia, pero que Dios puso en otro lugar como un faro a cada uno en alguna parte del país y otros hermanos en el mundo. Vamos a seguir con este tiempo de adoración a Dios. Vamos a orar primero. Padre Santo, damos gracias porque estamos aquí hoy. Gracias, Padre, por Cristo, Señor. Gracias por este tiempo que tuvimos para participar de la cena, Señor, para recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, queremos seguir adorándote, Señor, en espíritu, en verdad. Queremos que tú dirijas esta reunión, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra. Padre, la dejamos en tus manos, porque si no, no tiene sentido, Señor, que estemos aquí reunidos cantando, Señor, si tú no estás en control, si tú no estás aquí. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Antes de nada, esta canción es a dos voces, entonces es alabemos al Señor, y ahí empiezan las damas, hacemos generalmente así, primero los caballeros y después las damas. Alabemos al Señor, lo mismo después, la alabanza digno es, y justo antes de que terminemos la frase, la oración, empiezan las damas. Y después la última parte, Jesús vive, la repetimos dos veces, todos juntos. Primero los varones. No, y después ustedes. Y después las damas. Después las damas. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Alabanza digno es. Alabanza digno es. Mis enemigos me librará. Jesús vive, mi roca de salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca de salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Alabanza digno es. Alabanza digno es. Mis enemigos me librará. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús vive, mi roca y salvación. Bendito sea su nombre para siempre. La siguiente canción es Más tomado en tus brazos, dice esta canción, y habla de cómo este Dios amoroso que actúa como Padre con nosotros nos ha dado todo su amor, nos ha dado la salvación, dice, ha derramado. No solo nos llenó, cubrió y derrama, desborda en nuestro corazón el amor de Dios. Dice que ahora podemos acercarnos confiadamente. Y esto a mí me hacía acordar a Hebreos, capítulo 4, que habla del sacerdocio de Cristo. Y cómo es un sacerdocio tan perfecto, porque nuestro sacerdote Jesucristo es eterno, no como un sacerdote humano. Él puede participar de este sacerdocio santo por la eternidad y interceder por nosotros delante del Padre para siempre. También su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio no requiere que lo hagamos una y otra vez, tampoco solo cubre los pecados, sino que los limpia por completo y Dios olvida nuestro pecado. Y hablando teniendo, dice este versículo, teniendo tan gran sumo sacerdote, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este Jesucristo, nuestro sacerdote, nos permite estar delante de la presencia de Dios y no sentir miedo, no tener que ocultarnos de la presencia de Dios, porque Él intercede por nosotros, porque Él ya pagó nuestro pecado. Tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. La siguiente alabanza es: buenos alabar al Señor. Y verdaderamente es bueno adorar a nuestro Dios. Y este es el propósito por el que somos, por el que existimos. Toda la creación, el cielo, la tierra, las bestias del campo, los animales, los peces en el mar, y nosotros, creación de Dios, somos para la honra de Dios, para dar gloria a Dios, para adorar a nuestro Dios. Y quería leer ahí el Salmo 148, que habla un poco de esto y dice: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Y Dios nos exhorta a alabarle. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes, todos los collados, el árbol del fruto, todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Puedes alabar al Señor, tu nombre, dale gloria, honra
Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Él es la voz. Esta canción, Él es la voz que mis oídos abrió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Que Él nos hizo libres. Que Él nos transformó. Que en Él tenemos nueva vida. ¿Vale? Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Muy bien. Y antes de que pase Gonzalo a compartir la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros, vamos a cantar una alabanza más. Considera que, no sé cuántos los conozcan, es media nueva, pero es muy buena y nos lleva a esto mismo, considerar, que es analizar detenidamente cuánto ha hecho Dios por nosotros, cuánto ha hecho Cristo, cuánto ha costado que hoy estemos aquí, que hoy seamos sus hijos, que tengamos la salvación. Y sigue ahí y dice, considerando todo esto que Dios ha hecho por nosotros, proseguimos, dice, con gran nube de testigos, que estos son de estos hombres de la fe que habla ahí en Hebreos. Voy a ir al pasaje, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. No corremos un 100 metros y vamos al palo. Corremos una maratón que es larga, que no va a terminar mañana, que todavía nos queda camino por correr. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tenemos, Cristo mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y que si conocemos a Él, conocemos al Padre. Solamente podemos correr este camino y ir derecho por este camino si tenemos los ojos en Jesús. Considera que siendo igual a Dios eres poco.
Muy bien, amados, buenas noches. Casi tiro todo, pero bueno. Esto es en vivo, las cosas pasan. Muy bien. Qué tremendo poder cantar estas cosas que recién cantábamos, ¿verdad? Hay tanta Biblia en esa letra, ¿sí? El Cordero y el León, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, he aquí, El Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado. que quita el pecado del mundo. Wow. Y el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis, la raíz de David, que ha vencido, y el libro abrirá. ¿Se acuerdan ahí? Apocalipsis 5, estos ancianos entristecidos porque no había ni uno que fuera ¿qué? Digno de abrir el libro. Pero había uno, sí. ¿Quién? Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Dice que Juan vio allí a un cordero como inmolado, sacrificado. Un cordero sacrificado. Pero que no era solo un cordero sacrificado, sino que era un león. ¿Sí? Qué tremendo que nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido, y el libro abrirá, como cantábamos recién, vino a este mundo, ¿sí? Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y como dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que él vino al mundo y habitó entre nosotros. ¿Sí? Él habitó entre la humanidad, entre el polvo, entre los pecadores. Él hizo su morada aquí, ¿sí? Para venir a salvarnos. Cuánta gratitud tenemos que tener con nuestro Señor. Y quería hoy, pensaba en varias cosas. Yo voy a hacer una reflexión ahora, porque el mensaje ya lo dio Gustavo antes, así que yo ahora voy a hacer una reflexión. Capaz que es un poquito... si ven que estoy un poquito sudando y eso es porque yo no acostumbro tocar ese instrumento del mic que siempre me hace ponerme nervioso y sudar, ¿sí? Gracias a Carito que se puso ahí para compartir el sufrimiento conmigo ahí adelante. Trajimos el bajo, ¿sí? Para poder aplacar el mal sonido de la guitarra, pero nos encontramos con que no lo podíamos hacer funcionar ahí, entonces, bueno, quedó el bajo allá atrás. Para la próxima traeremos un amplificador aparte para poder usar el bajo. Así que bueno, pensaba en que estamos en la época de la tecnología, ¿no? Todo es tecnología. Es más, en este preciso instante tenemos acá un proyector, acá tenemos una notebook, ¿sí? Y ahí tenemos un celular que me hace poner un poco más nervioso, pero vaya a saber quién está viendo esto. Saludos. Pero que en esta era tenemos la posibilidad de escuchar muchas cosas, ¿sí? Porque hoy, con el simple hecho de agarrar un teléfono y buscar en YouTube y buscar, bueno, ¿qué dice Dios acerca de no sé qué? Y de repente se abre una gama de teólogos de YouTube que, ¿qué hacen? Dan su opinión sobre qué dice Dios de X cosas, ¿sí? Y uno dice, ¿y qué es? ¿Y qué está bien? Porque este dice una cosa y este dice lo contrario. Pero hay un tercero que dice lo contrario a los dos. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? Pero hay un cuarto que más o menos cree un 30% de lo que dice él, un 25% de lo que dice el otro, un 15% de lo que dice el otro, pero tiene su propio 30%. Y vos decís, me enriedo acá, ¿no? ¿Cómo hago? Y
dentro de las cosas que escuchamos, hemos podido ver en todo este tiempo cómo se ha levantado también hay dos extremos muy nocivos para el cristiano. Uno es el liberalismo, ¿sí? Y el otro, ¿cuál es? El legalismo, ¿no? Son dos extremos, ¿sí? Uno habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que está perfecto, porque nuestro Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, el otro habla de el juicio de Dios, ¿verdad? Que Dios va a juzgar. Habla de la rectitud de Dios, ¿sí? Y vos decís, pero ¿Dios es justo y emite juicio? Sí. ¿Y Dios es recto? Sí. ¿Y cuál es el camino? Los dos. ¿Es este o es este? ¿No? Y de repente encontramos que se nos han complicado las cosas. Yo esta semana leí un libro que se los recomiendo ampliamente, que se llama Una fe sencilla. No sé si lo conocen. Es de Charles Swindoll, ¿sí? Un libro no es nuevito, pero tampoco es viejo, ¿sí? Se llama Una fe sencilla. Y toca todos estos temas, ¿sí? El liberalismo, el legalismo. ¿Y qué es una fe sencilla? Entonces ahí empieza a desarrollar algunos puntos, así que si quieren, anoten ahí, Swindoll, S-W-I-N-D-O-L-L, Una fe sencilla, ¿sí? Y de verdad se lo recomiendo, de corazón. Ahora, en todo esto hay una carta que es perfecta, la carta de los Gálatas, ¿sí? El apóstol Pablo toca estos dos temas, ¿sí? El apóstol Pablo mira a los Gálatas y les dice, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué les pasó? ¿Sí? ¿Cómo se extraviaron? ¿Cómo se desviaron? ¿Sí? ¿Quién os fascinó? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para que ahora la libertad que tenían la desecharan o dieran marcha atrás y se autoesclavizaran nuevamente? ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios que nos dio una libertad. Y esta libertad no fue ganada por vos ni fue ganada por mí. Fue una libertad que Cristo ganó en la cruz, en el monte Gólgota, ¿sí? Allí colgado, muriendo, cargando el pecado de la humanidad, siendo propicio al Padre y resucitando al tercer día, ¿sí? Ganó tu libertad, ganó mi libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de las cadenas opresoras del pecado. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, manténganse firmes en la libertad que Cristo ganó. Manténganse firmes en la libertad que Cristo ganó. ¿Por qué? Porque vienen algunos que me quieren poner grilletes. ¿Vieron los de la policía? Esposas. A mí me gusta hablar a muchas esposas porque queda un poco, ¿no? La esposa es algo que te atrapa, ¿no? Bien. Te pone esos grilletes, te encadena y te quita la libertad. Esto hace el legalismo. Hay algunos que nos quieren poner grilletes. Cuando nosotros vemos los evangelios, vemos a estos legalistas, que eran en este caso los fariseos, queriendo ponerle grilletes a Jesús. ¿Sí? Y esto no se puede hacer. Y aquello no se puede comer. Y esto no se puede tocar. Pero eso lo hiciste mal. Que no se lavaron las manos. Que en el día de reposo no se puede agarrar espigas. Que era mentira. A ver, no se podía trabajar. Pero si nosotros vamos a Marcos, ¿sí? Capítulo 2, que no vamos a leerlo ahora, encontramos al Señor Jesús y a sus discípulos que recogen espigas para comer. Eso estaba permitido dentro de la ley. Estaba permitido. ¿Quién lo prohibió? Los hombres legalistas, ¿sí? El legalismo, grilletes que le ponen a la libertad que Cristo nos da.
le dijeron a Jesús, ¿cómo eso que andás sanando gente el sábado? El sábado no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pero ¿no es lícito hacer el bien? Grilletes. Eso hace el legalismo. Y Pablo nos dice a nosotros, manténgase firmes ¿en qué? En la libertad que Cristo nos dio. Pero el apóstol Pablo sigue hablando en esa misma carta y nos dice, cuidadito, cuidadito. Pero no usen la libertad como ¿qué? Ocasión para pecar. Como ocasión para pecar. No lo usen como una excusa para hacer las cosas mal. Entonces ahí ya no es acá, pero tampoco es acá. Es acá, ¿no? Tengo libertad en Cristo y no tengo todos esos grilletes que el legalismo me quiere poner, pero esa libertad es para andar como Él quiere que yo ande. No es para hacer lo que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay un apóstol que a mí es mi apóstol favorito, no sé si se puede decir así, ¿se puede decir mi apóstol favorito? Que es el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo es mi apóstol favorito. ¿Por qué? Porque uno ve esa vida, ¿sí? Y no solo la parte de las enseñanzas, ve la enseñanza con integridad, ¿sí? Ve a un hombre que enseña y que vive lo que enseña. Y qué difícil es encontrar eso. No solo que enseña, que vive lo que enseña. Pero no quiero hablar de él hoy, porque yo no soy nada como el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo era un académico. El apóstol Pablo era un universitario. El apóstol Pablo era un intelectual, lejos de mí. ¿Sí? De ser un intelectual. Pero hay otro apóstol con el que me identifico un poco más. ¿Sí? Uno que cuando se complicaban las cosas salía a las piñas. Bueno, a los espadazos, más literalmente. Que no era un intelectual. ¿Sí? Era un obrero. ¿Sí? La gente se maravillaba, Hechos capítulo 2, de estos pescadores. ¿Cómo hacen para hablar en esos idiomas? ¿De dónde sacaron esa manera de predicar? Esa elocuencia, ¿cómo hacen? Si el otro día estaban gritando pescadilla y bagre a 2%. ¿Cómo hicieron? ¿Sí? Del vulgo, obrero. ¿Sí? Y este hombre, Pedro, yo ahora le voy a decir por qué me identifico con Pedro. ¿Sí? No es porque predicó y se convirtió en 3000, claramente. Pero le voy a decir por qué. Escribe estas palabras en su última carta, segunda de Pedro. Un pasaje que a mí me encanta, mi esposa ya debe saber de memoria lo que estoy diciendo, porque lo vivimos hablando. Primera de Pedro, capítulo 5. Y dice allí el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay una canción con este versículo, ¿la conocen? Después capaz que la podemos cantar. Es bien sencilla. Si tenemos la Biblia la podemos cantar, ¿sí? Porque dice solo eso, no agrega más nada. El apóstol Pedro dice, el Dios de toda gracia. ¿De cuánta gracia? Toda. Así que si yo veo gracia en algún lado, ¿de quién es? Dios. Es de Dios. Porque no hay gracia, no es de Dios. Porque este Dios es el Dios de la gracia. Claramente es el Dios de la gracia. Ahora, esto es el final de la vida, el final de la vida del apóstol, ¿sí? Pero capaz que es mejor ir por el principio, ¿sí? Así que este hombre dijo esto al final, pero ¿cómo llegó a decir estas palabras? Y esto es lo que me interesa compartir con ustedes hoy. Que nosotros podamos llegar a decir el Dios de toda gracia. No porque alguien me contó. No porque leí de alguien que lo dijo.
sino porque yo viví, experimenté, disfruté, fui satisfecho por ese Dios que es de toda la gracia. Así que bueno, vamos a arrancar allí, vamos a Mateo, ¿sí? Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, después vamos a cambiar un poquito, pero vamos primero por Mateo, ¿sí? Mateo, capítulo 4, ¿sí? Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? Otro libro que pueden leer si quieren. Ese es un poquito más duro de leer, hay que tener más paciencia. Pescadores de hombres, de Spurgeon. ¿Sí? Pescadores de hombres. Esto es un llamado. ¿Sí? Dios ve a Simón, Pedro y a su hermano Andrés, y ahí estaban, en su oficio. ¿Sí? Trabajando. ¿Sí? ¿Quién tiene un oficio acá? ¿Quién tiene un oficio acá? Levante la mano. ¿Quién tiene un oficio? Ahí está. Y trabaja. Y tiene que trabajar. Ahí está. Estaban trabajando en su oficio. ¿Y Dios qué hizo? Vengan. Lo interesante es la respuesta al llamado de Dios. ¿Sí? Ellos, dice el versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Estos son otros dos. Pero esto mismo fue lo que hizo Pedro y Andrés. ¿Sí? Dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. ¿Sí? Ahora, el Evangelio de Mateo nos plantea enseguidita una exposición magnífica de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el famoso Sermón del Monte, ¿verdad? Con enseñanzas increíbles. Una más que la anterior, tremendo, desafíos personales, ¿sí? Ataque contra el legalismo, ¿sí? Impresionante. ¿Y ahí quién estaba? ¿Quiénes estaban ahí con él? Los apóstoles, sus discípulos en ese momento, ¿verdad? Porque apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. Y eso sucede al final. ¿Ahora qué eran? Discípulos. Personas que seguían a un maestro y aprendían de un maestro. Y allí estaba Pedro, ¿sí? Ahora, este Pedro, que era un pescador, ¿sí? Que echaba la red, que sacaba peces y con eso le daba de comer a su familia, presencia estas enseñanzas de Jesús. Pero no solo las presencia, las evidencia, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, allí, vamos un poquito para adelante, en Mateo capítulo 14, evidencia el poder y los milagros de Dios, ¿sí? Dice allí que estaban todos allí apartados, ¿sí? Se habían apartado y viene una gran multitud. Y cuando nosotros vemos el texto, vemos a Jesús, a sus discípulos, y dice allí como 5.000 hombres, dice, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Así que hay un montonazo de gente, ¿sí? Dice, bueno, Señor, ¿podés ir despidiendo a la gente para que puedan comprar algo para comer en el camino? ¿Sí? Acá estamos lejos, no hay nada donde comprar. Y el Señor Jesús les dice, bueno, denle ustedes de comer. Yo me imagino, los discípulos que hicieron. ¿Cómo? ¿Cuántas personas había? ¿10.000 personas? ¿15.000 personas? ¿Cuántas había para comer? ¿No? Entonces, aparece la provisión de Dios. Un joven que estaba preparado, ¿no? El que se llevó la vianda, ¿no? Yo tengo esto. Y Jesús hizo un increíble milagro. ¿Cuál fue aquel milagro? Multiplicó el alimento para que todos pudieran comer. Y yo me imagino a los discípulos así.
¿Qué pasó acá? ¿No? Nosotros vimos que había una viandita y ahora tenemos una cesta cada uno para llevar. Por si alguno no quería cargar, 12 cestas sobraron. Ahora, este hombre, podemos ver allí un poquito más adelante, presencia esto, y Jesús les dice, crucen a la otra ribera, crucen al otro lado, ¿sí? Y ellos están en la barca. Y de repente, ¿qué aparece? ¿Quién aparece? Jesús caminando en el agua. Y dice allí, en el versículo 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, ¿sí? Nosotros podemos reírnos un poco, lo que sea. Hubiéramos gritado como unas nenas, peor que los discípulos, nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Pedro? ¿De qué se acuerdan que hizo Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Caminó sobre el agua y se hundió en el agua. La pregunta es, este hombre, ¿cómo hizo para animarse a salir de la barca y poner un pie en el agua? ¿Cómo hizo? ¿Ustedes se animarían a hacer algo así? A salir de la barca y poner un pie en el agua, porque es bien fácil decir, mira Pedro cómo se hundió, yo sabía. Pero es bien difícil decir, qué fe la de este hombre, que se animó a salir de la barca y a poner un pie en el agua, porque no se tiró un chapuzón. Él confió que Jesús le dijo, vení, soy yo, vení. Y no se tiró un chapuzón en el agua, salió como quien camina. Y no solo eso, dice allí, el versículo 29, él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Caminó en el agua. ¿Cuántos pasos? 1, 2, 3, 15. No está evidenciado acá. Lo que yo sé, que andaba en el agua. ¿Por qué Pedro andaba en el agua? Porque tenía fe. Porque miró al Señor y ¿qué hizo? Y confió. Le creyó a Jesús. Vos y yo, muchas veces, andamos sobre el agua. No nos damos cuenta, porque andamos pisando piso. Pero andamos sobre el agua. Porque estamos complicados con una situación y le decimos a Dios, Dios, solo vos podés solucionar eso. Yo voy a confiar en vos. Y no tengo ningún plan B. No tengo algo de respaldo por si Dios me falla. No. Y camino sobre el agua. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que este mundo tiene tormentas. En que este mundo hay viento. Y como dice acá, Pedro, ¿qué pasó? Vio el viento, vio las olas, vio la tempestad y se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque tuvo miedo. ¿Sí? Dejó de mirar al que lo sustentaba, al que lo mantenía caminando en el agua y miró las problemáticas y tuvo miedo de los problemas. El Dios de toda gracia es mayor a cualquiera de mis problemas. No sé cómo viniste hoy hasta acá. ¿Con qué problemática? ¿Con qué dolor? ¿Con qué angustia? ¿Con qué anhelo? Déjame decirte una cosa. Este Dios es mayor a cualquier problema. Él puede sustentarte en cualquier dificultad. Y no hay cosa que le sobrepase. Ni en conocimiento,
y en poder, necesitamos, como este hombre del vulgo, tener fe y confiar en nuestro Señor. Ahora, bueno, ¿qué le pasó a Pedro? Bueno, dudó, como vos y yo tantas veces nos pasa que dudamos. Y la duda trae miedo, ¿sí? La duda es como una termita, ¿sí? Es como una polilla, ¿sí? ¿Vieron cuando la polilla se mete en la ropa y va haciendo esos agujeritos que de repente agarrás un buzo y decís, che, ¿qué pasó acá? ¿No? Hay unos agujeritos. La duda es así, se mete ahí, ¿sí? Y empieza a calar. Y después de la duda viene la caída. No tenemos que dudar, ¿sí? Justamente la fe es lo contrario a dudar. Ahora, damos una vuelta a la página y dice allí en el capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? O sea que lo que dijo Jesús es, bueno, ¿quién dicen que soy? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista había sido qué? Ejecutado, ¿sí? Decapitado. Y su cabeza había sido puesta en una bandeja, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Otros, Elías, ¿sí? Este profeta tremendo, ¿sí? Con un tremendo mensaje de Dios. Otros, Jeremías, otro profeta. O alguno de los profetas, ¿no? Bueno, o alguno, bueno, ya, el que sea, ¿no? Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos habían estado con Jesús. Ellos habían dormido con Jesús. Ellos habían comido con Jesús. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Ellos habían visto los milagros que Jesús hacía. Y ellos responden, bueno, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda afirmación. Pero no queda acá. Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Sos bienaventurado porque vos no lo dedujiste. No fue tu sabiduría, no fue tu intelecto, tu perspicacia. Mirá, Jesús hizo esto, debe ser por esto. No. No fue nada humano. ¿Qué fue? Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mi Padre que está en los cielos. Algo espiritual. ¿Sí? Este hombre que caminaba con Jesús le fue revelado algo espiritual. Ahora, vamos a dar vuelta a la página. ¿Sí? Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Jesús empezó de a poquito, capítulo 16, versículo 21. ¿Sí? Capaz que yo dije dar vuelta a la página y no tenías que dar vuelta a la página. Fíjense, le empieza a avisar. Voy a tener que... Miren que yo voy a padecer, miren que me van a agarrar, miren que me va a pasar esto. Le empieza a avisar a sus discípulos. ¿Y Pedro qué le dice? Tomándole aparte, ¿sí? Aparte, mano a mano, Jesús y él, le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontece. Y esto es el ser humano. Nosotros somos propensos a tener compasión de nosotros mismos. ¿Sí? Pobre de mí, pobrecito de mí. Y siempre lo malo me pasa a mí. Y fíjate que el vecino no sé qué y a nosotros nos pasa otra cosa. Y siempre tengo compasión de mí. Y él le dijo a Jesús, tenés compasión de vos. Y Jesús dice, no. Esto es necesario que pase. Y le dice una palabra muy dura, ¿verdad?
apártate de mí, Satanás. Bajo ningún concepto Jesús le está diciendo a Pedro que es Satanás. Sin embargo, Pedro estaba siendo un instrumento del enemigo, ¿sí? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál era? Que Jesucristo vaya a la cruz, ¿sí? Y todo lo que no sea la voluntad de Dios es pecado, ¿verdad? Bueno, esto iba en contra de la voluntad de Dios. Ahora, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Ahí está la cuestión. Pedro, tenés que mirar a donde Dios quiere que mire, no a lo que los hombres miran. Nada de no tener compasión o de evitar que pase esta... No, mirá lo que Dios quiere que vos mires. Y sigue un poquito más adelante, y vamos al capítulo 18, y de repente ya los discípulos empiezan a ver que esto de que Jesús iba a morir era verdad, ¿sí? Y al principio del capítulo 18 hay un titulito que dice ¿quién es el mayor? ¿Sí? Ya empiezan a ¿qué? A ver, bueno, y Jesús se va, y capaz que en una de esas quedo yo al mando, ¿no? Soy el capitán del cuadro, ¿sí? Pero damos vuelta y Jesús está enseñando sobre cómo hay que perdonar, ¿sí? Y dice el versículo 21, entonces Pedro se acercó y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, ¿no? Como dice la ley, hasta 7, ¿verdad? Y fíjense una cosa, si cualquiera de nosotros perdonara al otro hasta 7 veces, ¿sí? O nos perdonaran hasta 7 veces, estaríamos todos peleados. Hace años. A mis padres me hubieran hecho casa a los 6 años, ya no me podían perdonar más, ¿no? A los 6 años hasta estoy siendo bueno conmigo mismo, capaz que antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto decía la ley. Y el Señor Jesucristo vino a vivir la ley, a cumplir la ley y a mostrar un camino de gracia. Hasta 70 veces 7. Y bueno, siempre hay algún hermano matemático que anda con una calculadora y anda con un papelito. 1, 2, 3, 4. Cuando llega a 490, ¡tac! Se rompe la libreta. A este no lo perdonamos más. Claramente, si el Señor Jesucristo hiciera eso con nosotros, nuestros 490 perdones, fíjense, ¿dónde quedarían o dónde hace años atrás hubieran quedado? Ahora, vamos a ir un pelín más adelante, vamos a ir al capítulo 26 y seguimos viendo a este hombre, viendo a Pedro, viendo estas cosas que están pasando y de repente dice allí el versículo 30, capítulo 26, versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro era efusivo, ¿verdad? Pedro era efusivo, Pedro ya contestó. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y acá hay dos cosas. Una es, al resto los tapó con tierra, ¿verdad? A los otros 11. Aunque todos estos que están acá se escandalicen, yo no lo voy a hacer, ¿sí?
Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro retrucó. ¿Le gusta jugar el truco? Retruco, vale 4. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué pasa? Les voy a invitar a ir hasta Lucas, capítulo 22. Pero Pedro le retruca a Jesús. Y acá es donde yo empiezo a ver por qué me identifico con Pedro. Porque yo también a veces le retruco a Dios. Y no sé si eso te ha pasado o te pasa. Pero hay veces que Dios dice, es por acá. Y vos decís, no, Dios, no es por ahí. Es por ahí. No, pero tengo que es por acá. No, yo te apuesto que no es por ahí. Hay que ir a tal lado, hay que hacer tal cosa. Dios nos habla cuando oramos, nos habla cuando leemos, nos habla a través de un hermano, alguno viene y tiene una idea, y de repente nos encontramos que empezamos a discutir con Dios, y decimos a Dios, no. ¿Y Pedro qué estaba haciendo con Jesús? Me van a negar, no te voy a negar. Sí, me van a negar, no te voy a negar, aunque me cueste la vida. Ahora, Pedro era terco, pero era honesto. ¿Sí? Cuando nosotros vemos acá en Lucas, ¿sí? En lo que vendría a ser el arresto de Jesús, allí en el versículo 47, vemos que se llena una turba, ¿sí? Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Ya, ¿no? Y viendo, dice allí el versículo 50, dice, y uno de ellos, ¿sí? Uno de estos evangelios, el de Marcos, dice quién fue, ¿no? Uno de estos, ¿qué hizo? Hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Pedro mentía con que estaba dispuesto a ir a la muerte. No. Porque si hubieran sacado una espada, él hubiera estado ahí a los espadazos. ¿Sí? Y así como él podría herir a uno, alguno le podría haber herido a él. ¿Sí? Él no mentía. ¿Sí? Ahora, necesitamos conocer a Dios para saber que en muchos casos Él no quiere que andemos a los espadazos. ¿Sí? O a las piñas. ¿Sí? O a las discusiones, porque quién es más valiente. Pedro fue lo suficientemente valiente para sacar la espada, pero no tuvo la valentía suficiente para decir, sí, ese era mi maestro. ¿Sí? Muchas veces podemos ser valientes en muchas cosas, pero la valentía no reside en poder pegar un golpe. Quizás que la valentía reside en decir, me equivoqué. En decir, fue culpa mía. En decir, perdón. ¿Sí? Pareciera que es se requiere mucha valentía para decir perdón. Perdón. Te lastimé, perdón. No tengo excusa. Simplemente soy un pecador. ¿Me perdonás? Eso requiere de mucha valentía. Mucha más que tirar un golpe. ¿Sí? Ahora, en este breve pasaje que vamos a leer acá en el versículo 54, dice,
Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y le seguía Pedro de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿A quién le gustan los campamentos? ¿Las fogatas? Bien. El campamento está oscuro, la carpa está oscura, el arroyo está oscuro, pero cuando te sentás alrededor de la fogata, las caras se iluminan, ¿verdad? De repente nos vemos ahora. Y esto le pasó a Pedro. Ahí todo oscuro. Pero cuando se sentó en la fogata, lo reconocieron. ¿Y qué dijo? Dice allí, pero él lo negó diciendo, no lo conozco. Un poco después, hay dos cosas que aparecen en el versículo 58 y en el 59. En el 58 dice un poco después, en el 59 dice una hora después. Eso habla de un lapso de tiempo. ¿Qué me da el lapso de tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa entre que yo peco o que yo me equivoco? ¿Sí? Y no es que enseguida volví a meter la pata. Hay un lapso de tiempo. ¿Qué puedo hacer yo en ese lapso de tiempo? Arrepentirme. Pero Pedro estaba ahí. Y un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, había pasado un buen rato, ¿sí? Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dicen que allí, los historiadores, que allí en el patio de la casa del sumo sacerdote, que era donde tenían a Jesús, había una remota chance de que hubiera visión, ¿sí? Y la Biblia nos dice que Jesús miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. Y yo pienso en qué habrá sentido Pedro cuando Jesús le miró. ¿Sí? Y no me lo tengo que imaginar. No me lo tengo que imaginar. Porque yo ya lo he vivido eso. Porque yo sé, y acá es donde me hago esto que dije, que me parezco mucho a Pedro. Porque yo sé lo que es negar a Cristo. Porque yo sé lo que es callar cuando hay que hablar. Porque yo sé lo que es elegir mal cuando hay que elegir bien. Y sentir el Espíritu Santo como si Cristo te estuviera mirando y diciendo, me fallaste, me traicionaste. ¿Sí? Ahora, dice acá que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Un llanto desconsolado. ¿Sí? Dolor. ¿Por qué? Porque le fallé a mi amigo, a mi maestro, a mi Señor. ¿Se acuerdan lo que el Señor le había enseñado a ellos? ¿Qué era el amor, la amistad? Dar la vida por sus amigos. Y de repente él estaba allí negando a su Señor, a su amigo. Claramente que esto no es una exposición, peguémosle a Pedro, todos juntos. Porque aunque lo nuestro no esté registrado en este libro, ¿sí? Y aunque quizá no lo sepa nadie de acá adentro, ¿cuántas veces hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces hemos negado a nuestro Señor? Y hemos llorado amargamente quizá. Ahora,
si acá corta la historia, me mato. Si esta serie no tuviera más capítulos, quedás petrificado. Decís, ¿qué pasó acá? Este hombre, que sacaba la espada para cortar la oreja, que tuvo tremenda fe como para caminar sobre el agua, Pero hay un par de capítulos más en la serie, ¿sí? Y el próximo capítulo me gustaría que lo veamos en el Evangelio de Juan, ¿sí? Vamos al capítulo 21. Y el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Y hay algunos detalles interesantes acá. No es la primera vez que se aparece, ¿sí? Es la tercera vez, lo va a decir el mismo texto. Pero dice allí, el capítulo 21, ¿sí? Versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué? Voy a pescar. ¿Qué sabía San Pedro? Pescar. ¿Y qué pasa cuando mi relación con Dios no está bien? ¿Qué hago? Me alejo del lugar. Vuelvo sobre mis pisadas muchas veces. ¿Quién soy yo? Soy un pescador. Voy a pescar. Y fueron algunos más. Y dice allí en el versículo 3, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es como otra vez. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no pescamos nada, no tenemos nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar. ¿Sí? Esto ya había pasado, pero va de nuevo. Y dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y yo soy muy de estas cosas, y cerrar los ojos y imaginármela. Imagínate una barca, imagínate el mar de Galilea, ¿sí? Imagínate peleando con una red de peces, haciendo fuerza, compañeros amigos, compañeros de trabajo, familia, que era lo que eran algunos de ellos, cinchando una red y que uno dijera, Pedro, es el Señor. Pedro, gracias por todo, Ulises, saquen la red como puedan, yo tengo otras cosas para hacer. Y él dice que se ciñó la ropa, ¿sí? Y se tiró al agua. Y ahí ves la espontaneidad, ¿sí? Ahora cuando saquemos la red y tengamos los peces en la barca, vamos a hablar con el Señor. No, yo no puedo esperar. Yo necesito ir con mi maestro, ¿sí? Me salté una parte, no adrede, pero bueno, ya está. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cuando estas mujeres piadosas van al sepulcro a llevar estas especies aromáticas para el cuerpo del Señor, el ángel de Dios le dice que el cuerpo no está ahí, ¿verdad? Pero aparte de eso, le da otro detalle. En Marcos capítulo 16, versículo 7. Avísenle a sus discípulos y a Pedro que el Señor va adelante de ellos a Galilea, como les había dicho. Y es un versículo que atraviesa mi corazón. ¿Por qué?
Porque el Dios de toda gracia es un Dios personal. Y hoy, a la noche, dice, avísenle a Carolina, a Leo, a Walter, a Gustavo, a Gonzalo. Avisarle a quién, a ese, ¿a cuál? Al que está triste. Al que tiene dolor, porque quizás negó al Señor, porque quizás se apartó del camino, porque pecó. Avisarle a ese que el Señor va para ahí. Y después el Señor se aparece y vemos toda esta escena, ¿sí? Y se tira Pedro y dice que estaba a una distancia como de 200 codos, una cuadra, más o menos, ¿sí? La distancia de un codo son 40 centímetros, ¿sí? Unos 80 metros, más o menos, ¿sí? Y se tira a nadar. Y cuando llega, ¿sí? Dice ahí el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y este Dios de gracia, no solo te llama, como llamó a Pedro, no solo te capacita, como capacitó a los discípulos, y te enseña y te ama, sino que cuando me extravío, cuando tomo la senda equivocada, el carril que no tengo que tomar, y cuando mi corazón está quebrado, quebrantado, adolorido, dice el rey David en el Salmo 51, un hermoso salmo, dice, al contrito y humillado de corazón no despreciarás tú, oh Dios. No vas a despreciar. Y cuando mi corazón está dolido y está quebrantado, ¿sí? Y está contrito, está contrariado, anda al Señor. ¿Por qué Él no te desprecia? Porque Él te ama. Este Dios de gracia te ama. Y cuando me equivoqué, Dios me sigue amando. ¿Sí? Dios no me ama más, ni menos. ¿Sí? ¿Cuándo me amó Dios? Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice Efesios. Pero dice Romanos 5:8, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que yo siendo pecador, no salvo, no regenerado, ¿Dios qué hizo? Mostró su amor por mí. Imagínate vos, hijo de Dios, hija de Dios, que se equivocó y tiene el corazón quebrantado, contrito delante de Dios. ¿Te crees que Dios no te va a recibir en su regazo? Mirá cómo lo recibió. Un pez, pan y brasas. La mesa preparada. Ellos estaban luchando en el agua y el Señor tenía la mesa preparada afuera. Dice allí el versículo 15, cuando hubieron comido, porque comieron, estaba rico, ¿sí? Como comimos nosotros ahora, ¿sí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La manera en la que Jesús le pregunta a Pedro, imagínate las brasas, el pez, el amanecer, ahí donde están, y Jesús le dice, ¿me amás? Y Pedro le responde, la Biblia de Reina Valera dice, ¿me amas? La traducción más exacta sería, te quiero, ¿sí? Y hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo. Te amo que te quiero. Pero vos fíjate una cosa. ¿No te pasa a vos, después de alejarte de Dios, tener vergüenza de acercarte a Dios?
Porque ¿cómo le voy a decir a Dios que lo amo si yo me alejé de Él, o caí en esto, o me equivoqué en esto? ¿Sí? Pedro sabía que no podía amar como Dios amaba. Y le dijo, te quiero. Y Jesús le encomienda el trabajo, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, sería, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Eso es el original. ¿Me quieres? Y ahí dice que Pedro se entristeció. Es como que Jesús bajó el nivel, ¿no? ¿Me querés? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Señor, vos sabes todo. Y ahí es a donde vos y yo tenemos que llegar en nuestra relación con Dios. Señor, vos sabés todo. Conocés mi debilidad, conocés mis miserias, conocés cuánto te amo, cuánto anhelo amarte, cuánto anhelo conocerte, cuánto anhelo servirte. Vos conocés todo. ¿Sí? Claro que te quiero. ¿Sí? Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y añadiendo, le dijo, sígueme. Otra vez. Y con eso quiero terminar hoy. Otra vez. El Dios de gracia te dice de nuevo, sígueme. Como la primera vez. Como cuando estaban pescando. La primera vez. Simón Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y después de 3 años, estaban en la misma playa, Pedro de nuevo pescando, habiendo conocido a su Señor, habiendo negado a su Señor, y Jesús estaba ahí de nuevo, dándole trabajo y diciéndole, sígueme. Amados, que ni el liberalismo ni la legalidad, que la simpleza de la fe en Cristo sea lo que nos haga caminar con Dios. Y quizás hoy Jesús te está diciendo de nuevo, sígueme. Jesús no está atrás de la puerta con un palo esperando para pegarte porque te equivocaste, tirarte contra el piso y hacerte sentir mal. Eso no pasa. Dios no quiere eso. Dios me puede disciplinar, sí. Me puede juzgar, claro que sí. Pero no me pega en el piso. Y no me hace sentir una basura. Jesús perdonó a sus discípulos. Los perdonó. Jesús le puso trabajo sobre sus hombros. Hay este trabajo por hacer. Y Jesús le llamó de nuevo, le dijo, sígueme. Hay un texto que a mí me encanta, que está en el Antiguo Testamento, y después de que Elías ora a Dios y llueve fuego sobre el monte Carmelo, ¿se acuerdan qué pasa con Elías? Se va, huye porque le querían cortar la cabeza. Y dice que está triste. Y se echa a un árbol dejándose, ya está. Me quieren matar, pasó todo esto y al final no, ya está.
Y dice que Dios manda ¿qué? Cuervos que le ¿qué? Le alimentan. Y le da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Levántate, aliméntate, que largo camino te queda. ¿Sí? Amados, ya sea que esté triste porque las cosas no salieron como quería, o que como Pedro me haya equivocado y haya negado a mi Señor, largo camino nos queda por recorrer. Y el Señor me dice, sígueme. ¿Sí? Y la última enseñanza, y con esto termino, soy medio experto en decir la última y la última. Este mismo texto dice que allí venía, iban caminando en la playa y allí venía Juan. Y Pedro, siendo Pedro, le dice, ¿y este loco qué hace acá atrás de nosotros? ¿Y este? Y Jesús le dice, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Pero no solo le dice eso. ¿Qué le dice? Sígueme tú. Esa es otra epidemia de la iglesia. Vivir mirando para el costado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sígueme tú. ¿Qué te importa? Dios trata con las personas. No somos todos iguales acá. No somos todos iguales. Somos diferentes. ¿Sí? Hay cosas que a mí me enojan, que a ella no le enojan. Pero hay cosas que a ella le recontra enojan, que a mí me da lo mismo. ¿Sí? No somos iguales. ¿Sí? Y Dios no nos trata a todos por igual. Los principios son los mismos, ¿verdad? Pero no nos trata a todos por igual. ¿Sí? Yo tengo 2 hijos. Una hija y un hijo. Y no son iguales. Y tengo solo 2. ¿Sí? A uno hay que mimarlo, cuidarlo, ¿no? Todo una pantomima para que haga las cosas. A la otra le tenés que decir, hacer lo que tenés que hacer. Y va y lo hace, ya está. No pasa nada. No se enoja, ¿no? Pero si a uno le hablas como le tenés que hablar al otro y viceversa, es como que no funciona. Si a Emma le decimos, mi amor, tenés que tender la cama, no sé qué, olvídate, no va a hacer nada. Le decís, Emma, andá a tender la cama, y que ella va, como un soldadito. Y si al otro le decís, Manuel, andá a juntar los juguetes, queda como plastificado así. Los que lo conocen saben que así queda como, mijo, ¿estás ahí adentro? Le da miedo, no sé qué le pasa, pero tenés que decirle, mijo, vamos a juntar los juguetes, no sé qué, y ahí va y hace las cosas. No somos iguales. Y Dios no nos trata a todos por igual. ¿Sí? Los trata de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, ¿qué a ti? ¿Qué te importa cómo Dios está tratando a tu hermano? Orá por él, animale, buscale y sígueme tú, dice el Señor. Sigamos a nuestro Señor, a este Dios que el apóstol Pedro en su último tiempo escribe, el Dios de toda gracia. Ese Dios que está lleno de gracia. Por experiencia, por convicción, no porque otro le contó, sino porque él disfrutó de la gracia de Dios. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, Señor, porque tú eres un Dios santo, Señor. También sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo, que eres un Dios recto, que te agrada el orden, Señor. Y queremos nosotros ser siervos tuyos que te obedezcan, Señor, y que vivan como tú anhelas que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos sigues buscando, Señor. Que tú no nos dejas en el camino, Señor, muriéndonos, sino que tú sigues buscándonos, Señor. Que tu gracia sea manifiesta en nuestra vida, como ha sido ya en otras ocasiones, como ha sido en nuestra salvación y en tantos otros momentos, Señor. Que podamos disfrutar de tu gracia. Ayúdanos a amarte, Señor, y amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.